después de conocer esta resolución reciente de la Suprema Corte, que incluso fue con votos divididos, ¿qué nos puede platicar al respecto? ¿Cuál es su opinión respecto a lo que resolvieron los ministros y ministras de la Suprema Corte? Antes de emitir una opinión, tenemos que hacer un breve análisis de lo que está ocurriendo. La resolución de la controversia constitucional promovida por algunos senadores, la 58 diagonal del 2022, estamos hablando de hace 4 años, esta controversia constitucional acaba de resolver básicamente 2 factores. Primero, que esta disposición del artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito establece la Corte que sí es constitucional. El criterio generalizado de los medios de difusión y de algunos colegios de abogados y algunas personas que están viendo qué es lo que hace la Corte, están manifestando que es violatoria a los derechos humanos, que es violatoria a los derechos de defensa, etcétera, etcétera. Pues no es así. Se argumentó que se violentaba el principio de inocencia, el principio de debido proceso. No es así. Les voy a explicar por qué. El artículo 116 bis 2 establece que la unidad de inteligencia financiera puede ejercer dentro de sus atribuciones introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando se encuentren indicios suficientes que se encuentran relacionados con los delitos de financiamiento de terrorismo, operaciones con recursos por ilícita o a los asociados con los delitos señalados. Ok. Bajo esa circunstancia, siempre he manifestado que el camino al infierno está empedrado con buenas voluntades. Mire usted, la Corte tiene toda y absoluta razón en decir que sí es constitucional este precepto. ¿Qué es lo que pasa? Es un tanto cuanto ambiguo, es un tanto cuanto víctima de obscuridad, de subjetivismo. ¿Qué es lo que sucede? Mire, las autoridades administrativas, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos hablando del SAT, estamos hablando del Infonavit, estamos hablando del Seguro Social, bla, 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 tienen facultades para solicitar el bloqueo de cuentas. Entonces tenemos 3 tipos de bloqueo de cuentas. La que ejerce la SAT para garantizar los adeudos fiscales. El otro adeudo de cuentas que sí que existe es el que hace la Unidad de Inteligencia Financiera para prevenir actos de lavado de dinero, de terrorismo, etcétera, etcétera. Y la otra es una resolución judicial que ordena el bloqueo de cuentas para poder garantizar una pena, una sentencia. Vamos a analizarla desde el punto de vista que nos interesa hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? Es un notorio abuso de autoridad, es un notorio atropello a los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el artículo 116 bis 2 establece la facultad y sus atribuciones de poder incluir una persona en la lista de personas bloqueadas y asegurar sus cuentas, también es cierto que no lo puede hacer como lo acostumbra hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Unidad de Inteligencia Financiera, sin siquiera fundar, motivar ese acto de molestia, sin siquiera llamar a escuchar y sin siquiera respetar su garantía de audiencia, le priva de un derecho de ocurrir a sus peculios económicos bancarios. Como consecuencia, tiene violaciones al 14, al 16, pero más que importante el 4º constitucional, en donde usted tiene hijos, tiene esposa, en donde usted tiene familia y está tutelado los derechos preferentes, los derechos de superioridad del menor al recibir alimentos. Usted ya no tiene oportunidad de sacar un peso de su cuenta, porque los ciudadanos lo hicieron. Pero lo más grave de todo, que nunca le dijeron de qué se trata. Lo más grave de todo,
que están aplicando una pena anticipada. Esto violenta el artículo 22 constitucional. Fíjense bien el panorama que estamos viendo de violaciones de orden constitucional. Y lo más que todo, violenta el artículo 17 constitucional, porque hay dos principios en este. Primero, nadie se puede tomar justicia por su propia mano. Los señores de la Unidad de Inteligencia Financiera lo están haciendo. Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho, lo están haciendo, una violencia que es de orden trascendental al ámbito familiar. Y la otra, no están respetando el debido proceso de los tribunales previamente establecidos. ¿Ok? Sí es cierto, las autoridades administrativas tienen facultades, tienen atribuciones, pero no pueden evitar primero escuchar o en su momento, yendo más allá, a la hora que usted le bloquean una cuenta o que lo incluyen en la lista de personas bloqueadas, denle una copia del acuerdo en donde diga por qué, qué delitos cometió, qué delitos está consecuenciando, qué operaciones con recursos indebidos hizo, qué actividad del terrorismo tiene. No lo hay. Pero viene otro factor importante. Esta resolución del día de ayer deja intocado la jurisprudencia 46, en donde determina que solamente se puede asegurar una cuenta de un ciudadano mexicano cuando esté incluido en las listas o a petición de los convenios y tratados internacionales que tienen superioridad constitucional de acuerdo al 133 de la Constitución. Entonces, ¿qué está pasando? La Unidad de Inteligencia Financiera se brinca la obligación que le impone el 116 bis en que tiene que contar con los indicios suficientes. Vámonos poniéndolos como pruebas, como datos de prueba, como una acusación, una imputación directa, y que esto esté relacionado con esos delitos, y que le diga a usted que el banco, que es el primer respondiente de ese acto, le diga, ¿sabes qué? El acuerdo fulano tal de la Unidad de Inteligencia Financiera me mandó esto. Aquí está y entérate de eso. Ah, no. El dispositivo procesal dice que tiene 5 días para ocurrir. Otra trampa procesal. ¿Por qué? Usted vive en Chihuahua, en Querétaro, en Chiapas, en Tijuana, en Matamoros, en Guadalajara. En cualquier procedimiento de orden administrativo, civil o mercantil, la ley le concede a usted un día más de plazo por cada 50 kilómetros. Y aquí, los señores, usted tiene que ir corriendo a pedir su garantía de audiencia como si el artículo 14 constitucional fuera un súbdito del 116. No puede ser, la garantía de audiencia debe ser previa. El acto de privación de derechos, como establece, nadie puede ser privado de sus derechos sin vía de un mandamiento judicial. Ok, no olvidemos que este artículo 14 constitucional, el único artículo constitucional que ha sido intocado, que no ha sido molestado por los atrevimientos del Congreso, este artículo nace en 1917. Hoy, en el transcurso de los tiempos, en 1995, tenemos la creación del derecho administrativo con los códigos administrativos. Tenemos la creación de los derechos agrarios, también en esa misma época. Tenemos un montón de legislaciones modernas que se han tenido que ir implementando a causa de la necesidad y del crecimiento globalizado de los mexicanos. Por lo tanto, para concluir, tenemos que entender que, en mi concepto, los señores que critican la acción de inconstitucionalidad del Congreso, que dicen que debe de ser por vía de mandamiento de juez, están equivocados totalmente. La Corte tiene toda la razón en establecer que las autoridades administrativas sí tienen facultad para poder hacer esto. Ajá, pero no le da patente de corto a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera abusa de autoridad. La Unidad de Inteligencia Financiera crea conflictos económicos a nivel empresarial y a nivel familiar. La Unidad de Inteligencia Financiera incurre en una responsabilidad patrimonial.
En consecuencia, ¿qué debemos hacer? Las personas que estamos afectadas debemos denunciar penalmente a la unidad de inteligencia financiera o a quien haya decretado el acuerdo. Y tenemos que demandar la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos que cometen indebidamente, arbitrarios e injustos de la unidad de inteligencia financiera. Este es el panorama que tenemos derecho, pero de que esta acción de inconstitucional está bien resuelta, está bien resuelta. Si tuviera usted la oportunidad de recomendar a los ministros cómo perfeccionar esta figura, ¿qué le propondría? Que el problema no son los ministros. Okay. Tenemos que entender que nosotros tenemos tres grandes poderes. El Ejecutivo, al que pertenece la Unidad de Inteligencia Financiera. El Legislativo es el que hace las leyes. Y el Judicial, que es la Corte la que interpreta el proceder de la legislación. Entonces, ¿qué debe de suceder? Tenemos que ocurrir ante el Congreso de la Unión, ante la Cámara de Senadores, decir, señores, aquí hay una oscuridad en su legislación. Determine bien un procedimiento, díganle a la Unidad de Inteligencia Financiera cuál es el procedimiento que tiene llevar a cabo y que no se incurre la responsabilidad de imponer penas anticipadas. Es decir, tener un plazo determinado para resolver, tendría que ser rápido, ¿no? Sí, pues se supone que está aquí el plazo para resolver, el plazo administrativo. Pero ¿qué sucede? Que están limitando al justiciable. Si vive usted en Tijuana, para llegar a Tijuana vía terrestre, ocupa mínimo de Tijuana a México 2 días, mínimo 3 días, para poder llegar y decirle, ¿sabes qué? Te pido mi garantía de audiencia, dime de qué me estás acusando. Y ya los señores bajan del trono celestial y le dicen al justiciable, al ciudadano, es que te estoy acusando por estos hechos. Fíjense ustedes. Hasta entonces le da la garantía de audiencia. Hasta entonces la garantía de audiencia que debió haber sido previa. Entonces, el problema no es la constitucional 116, si puede o no puede hacerlo, que fue el conflicto. Si se violó el principio de inocencia, tampoco es, porque no es materia penal, y el principio de inocencia es para materia penal. Todas estas circunstancias se pueden subir a la hora que se empieza a demandar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la responsabilidad patrimonial de los delitos arbitrarios, del abuso de autoridad que existen en contra de los ciudadanos al meterlos a una lista de personas bloqueadas y privarles hasta de lo más básico. Tendríamos que tener una ley secundaria quizás o un reglamento que facilite y agilice esa carretera de defensa. Es que ya tenemos la ley secundaria, que es la ley de instituciones de crédito. Tenemos que ampliar el 116 bis y establecer parámetros cuándo y cómo debe de hacerlo. Por ejemplo, banco. El banco tiene la obligación de decirme, ¿sabes qué? Te acabo de bloquear la cuenta porque me lo dijo la Unidad de Inteligencia Financiera en el acuerdo número 14. Ok. ¿Pero por qué? Tienes que ir corriendo a México a presentar tu escrito en 5 días. Entonces, ¿cómo es posible que pretendan supeditar a este dispositivo el factor de garantía constitucional del acto previo? Ahí sí está bien contemplado. Y la única ministra que entendió este acto privativo de derecho fue la ministra Yasmín Esquivel en su ponencia de la controversia constitucional. En esta ocasión ella sí, porque ella tiene una trayectoria de funcionaria en derecho administrativo. Ella sí lo entendió, pero no le hicieron caso.